que tal vez no sea la de sus abuelos, ni tal vez sea de ayer o de mañana. Esta es una historia que quizás sea de cada una de todas ustedes. Juliana era una mujer que vivía en el campo. Tenía 2 hijas, tenía 2 hijos y un marido. Juliana trabajaba todo el día muy duro y solamente se daba la oportunidad de descansar un momentito por la tarde cuando subía al cerrito a recoger hierbas del monte. Entonces Juliana se quedaba viendo todo el valle que había frente de ella y podía admirar el sembradío de trigo, de alfalfa, el río que iba serpenteando rodeado por árboles, los sembradíos de ajonjolí, el rebaño de ovejas que iba caminando con sus colores blancos y negros. Entonces Juliana se quedaba respirando y admirando toda esa belleza, y después de eso escuchaba el sonido del tren. Después de que lo escuchaba, veía cómo venía la locomotora gris, después adornada por su gran penacho de humo blanco, y conforme iba avanzando el tren, iban los carros de carga, verde, rojo, azul añil, anaranjado, y atrás de los carros de carga iban los coches de pasajeros. En ese momento Juliana veía cómo desde las ventanas del tren la gente se asomaba y la saludaba. Alzaba su brazo y sin saber quién era, se quedaba un momento viendo cómo el tren iba pasando. Después cerraba sus ojos y imaginaba cómo el tren iba serpenteando por las milpas hasta llegar a la estación del pueblo. Todavía se quedaba un momentito cuando veía que entre los montes el sol se iba escondiendo hasta que desaparecía. En ese momento Juliana pensaba, realmente la vida no es tan mala. Después se iba para su casa. ¿Por qué trabajaba tanto Juliana? Es que en los últimos tiempos a su marido le había dado por beber. Había abandonado la milpa y ahora, además de acarrear el agua desde el pozo, recoger la leña, prender el fogón en la estufa de leña, hacer el nixtamal y echar las tortillas, darle de comer a los cerdos, a las gallinas, arreglar sus flores y sus plantas. Además de eso, Juliana tenía que atender la milpa. Ella pensaba que ese era un trabajo de hombres, que ella no iba a poder. ¿Cómo iba a irse a poner ahí las semillas de maíz que seguramente no se iban a dar las mazorcas? Y ahí se iba a la milpa. Y ahí destruía el maíz, arreglaba los surcos, limpiaba la tierra. Y la sorpresa de ella fue tan grande cuando vio que las mazorcas crecieron, que pudo recoger el maíz y hasta le sobró para poderlo repartir en la fiesta del pueblo con su santo San Mateo. En la casa las cosas habían cambiado. Ahora sus hijas y sus hijos estaban enojados con ella. La comida no estaba a tiempo. Y su marido enojado, que después de beber se dormía y despertaba, le decía: ¡ay, Juliana, no sirves para nada, no sirves para nada! La comida no está a tiempo hoy, mujer, no sirves para nada. Y Juliana sí lo creía, que efectivamente no servía para nada. Pasaban los días hasta que aquel sol que Juliana tanto admiraba cuando se escondía entre los montes en el atardecer, desapareció. En el pueblo se empezó a decir que era un eclipse, que era el momento cuando la gente se enfermaba y si un niño nacía aparecería con el labio roto. Pasado el tiempo, sin que se supiera si eran días o no, porque no se sabía si el día era día,
si era noche o la noche, porque todo estaba oscuro, que Juliana estaba muy preocupada diciéndole a sus hijos que hubiera oscuridad era muy malo, que después no se iban a dar las flores, no iba a dar la tierra, que el agua iba a desaparecer y que las sombras empezarían a aparecer por todas partes para chuparse la fuerza de la gente y todo el mundo se quedaría débil. El consejo del pueblo se reunió. Ahí estaban los señores, el presidente municipal, el comisario ejidal, los abuelos del pueblo, para ver qué iban a hacer. En lo que ellos discutían y veían qué iban a hacer en el pueblo porque el sol no volvía, Juliana, confiando en sus pasos, se fue al lugar donde ella más se hallaba. El cerrito donde recogía las hierbas del monte. Y confiando en sus pasos, ahí llegó. Cuando ya estaba en ese lugar, escuchó una voz que le hablaba. Mujer, tienes que ir a buscar al sol. El padrecito Ejiarú está enojado contigo, porque como trabajas tanto ya no vienes a admirarlo por las tardes. Tienes que ir al fin del mundo a encontrarlo porque está dormido. Despiértalo para que vuelva a alumbrar en la tierra. Juliana le dijo que ya no servía para nada, que lo único que podía hacer era bordar, recoger la leña, hacer el nixtamal, echar las tortillas y bueno, si acaso recoger una milpa con las mazorcas de maíz. Pero que esa no era tarea de ella, que esa era tarea de hombres. ¿Cómo? Me voy a otra vez. Pero la madrecita Sana, la madrecita Luna, le dijo que no. No me rezongue, le dijo. A usted le toca y tiene que ir al fin del mundo a buscar al sol. Juliana sintió mucho miedo. Después lloró un poquito. Pero como se dio cuenta que no había de otra, confió en sus pasos, fue hasta su casita, recogió 2 rebozos, un sombrero que se amarró en la cabeza y con un morral donde puso unas manzanas y unos duraznos, se fue a buscar al padrecito Ejiarú, al sol. Todo estaba oscuro. Ella no sabía a dónde ir. De repente se apareció una luz plateada frente a ella que iluminó la vía del tren. Y allí estaba con sus hierros plateados la vía atravesada por unos maderos llenos de chapopote. Juliana sabía que ahí había un camino. Se fue por las vías del tren hasta que de repente todo entró en las sombras. En ese momento ella sintió mucho miedo. Que las sombras se aparecían una por un lado, otra por el otro, por el frente, que la empezaban a rodear, y sintió que en ese momento la debilidad se le iba a meter en el cuerpo y iba a perder la fuerza. Hasta aquí llegué, dijo Juliana. La madrecita Luna desde arriba le volvió a hablar. Toma tu fuerza, mujer, piensa en lo bonito, piensa en todo lo que has hecho. Piensa cómo has sacado adelante a tus hijos, cómo has sembrado tus flores, piensa en el nixtamal que hacías, piensa cómo has hecho para que las mazorcas se vieran en la milpa. Saca tu fuerza, mujer. Juliana respiró. Sintió que nuevamente la fuerza se le metió en el cuerpo y recordó unas palabras que siempre decía cuando se paraba en el monte a ver cómo el tren pasaba. Aquellas tardes cuando descansaba un poquito. Corre, corre veloz trenecito, llévame contigo donde se mete el sol. Nuevamente la fuerza entró en su cuerpo y volvió a confiar en sus pasos. La luz plateada llegó a la tierra y apareció la vía del tren. Plateada, luminosa, atravesada por aquellos maderos llenos de chapopote. Después de
empezó a sentir mucho calor. Poco a poco se fue acercando y se dio cuenta que frente a ella había un río de fuego. Y el fuego estaba ahí, centellante enfrente de ella. Las llamas eran muy altas y ella sentía un gran calor que le pegaba en la cara. Después se dio cuenta que abajo había un río de lava. Y junto al río de lava había un lodo negro. Hoy sintió mucho coraje. Ay, madrecita sana, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Yo cómo voy a atravesar este río de fuego? Mira nada más cómo están las llamas. No voy a poder si yo no sirvo para nada. La sorpresa de Juliana fue grande porque la madrecita sana no le dijo nada. Respiró, miró a la tierra y vio que ahí había unas lianas. Fue tomando una liana, otra, y se acordó cómo ella tejía los petates en su casa. Y empezó a tejer un petate hasta que lo formó. Después tomó el lodo que había junto al río, embarró el petate y cuando estuvo seco, le pidió ayuda al viento. En ese momento el viento llegó, infló su falda, ella sacó sus dos rebozos, los tendió hacia arriba y se hicieron dos grandes velas. Juliana subió al tapete y su barquito empezó a volar ayudado por el viento. Atravesó el río de fuego y Juliana llegó al otro lado. Cuando estuvo ahí, frente a ella, vio que había una montaña de roca. No dudó, empezó a escalar aquella montaña, tomando sus rebozos, su morral y su sombrero. Siguió subiendo aquella montaña de roca. De repente sintió un trastabilleo y un zumbido en los oídos. Le empezó a llevar las palabras que recordó de su hombre, su marido. No vas a poder, no vas a poder, no vas a llegar, tú no sirves para nada, no vas a poder. Juliana respiró, tomó firmes sus pies sobre la roca y siguió escalando. Y cuando ya estuvo arriba del monte, gritó: ¡Llegué! Entonces, cansada, tendió sus rebozos, sacó la fruta que traía de su morral, se la comió, tomó su sombrero y se echó a dormir. La madrecita Luna esperó a que Juliana descansara y cuando sintió que ya había dormido lo suficiente, la despertó. Tienes que ir a buscar al padrecito de Yarú, al sol. Juliana se despertó, se levantó y empezó a preguntar por el sol. Le cantó, le bailó, le contó lo que pasaba en su pueblo, cómo era la fiesta de San Mateo, de lo que ella había hecho en la milpa. Pero el sol no apareció. Entonces Juliana descubrió que ahí estaban las nubes. Estaba en lo más alto, en el fin del mundo. Y empezó a jugar con aquellas nubes, a tocarlas, y vio que había otra nube y que eran muy suavecitas, que parecían aquellos algodones de azúcar que se comía en la feria del pueblo. Tomó otra de las nubes, siguió jugando con ella y vio que por ahí había una estrella. Soltó su largo pelo rizado, tomó una estrella y se la colgó en el pelo.
aquella luz. Se hincó frente a ella, le hizo una reverencia, le pidió perdón y le dijo que iba a volver a iluminar a la tierra. Entonces Juliana sintió que su misión estaba cumplida. Desde arriba, desde el fin del mundo, se asomó a su casita y se dio cuenta que las cosas habían cambiado. Que ahora su marido se encargaba, junto con sus 2 hijos, de recoger la leña, de prender el fogón, de ir por el nixtamal, de molerlo en el metate, de echar las tortillas. Cuidaban a las gallinas, las flores, las macetas y acarreaban el agua del pozo. Y sus hijas se encargaban de atender la milpa, de poner el maíz, de hacer los surcos, de recoger la cosecha. Entonces Juliana sintió que ella ya no tenía para qué regresar, que no la necesitaba ni con todas aquellas estrellas, con las nubes y estando en el fin del mundo, podía convertirse en la Vía Láctea y iluminar el universo. Y en ese momento escuchó el silbido del tren. Su corazón empezó a palpitar y sintió una gran emoción y recordó lo que ella decía cuando se subía al monte por las tardes para descansar un momentito. Corre, corre, veloz trenecito, llévame contigo a donde se esconde el sol. Entonces, con esa gran alegría, bajó desde el fin del mundo hasta su casita y se dio cuenta que su familia sí la extrañaba, que sí estaban tristes. Recordó que el tren se pararía solamente un momento en la estación, los invitó a todos para que se fueran corriendo a la estación y se subieron al tren. Arriba del tren, ella ya asomada por una de sus ventanas, invitó a toda su familia a celebrar la vida por un viaje largo y venturoso. Y entonces dijo: corre, corre, veloz trenecito, llévanos a todos a donde se esconde el sol. Su apertura para recoger las historias, la apertura del museo a